El graderío de Epidauro, una de las más impresionantes maravillas arquitectónicas de la antigüedad, evoca con fuerza propia esa manifestación cultural y artística que llamamos teatro. Nacido en el seno del culto dionisíaco en Atenas, el teatro alcanzó su edad de oro durante el siglo V antes de la era común, cuando se pusieron en escena las obras de los más célebres dramaturgos y las hilarantes piezas de los poetas cómicos. El teatro tenía un gran poder de convocatoria en la antigua Grecia. Miles de espectadores lloraban y se emocionaban con las obras de Sófocles y Eurípides, o se reían y aplaudían ante los jocosos coros de Aristófanes, mientras la ciudad bullía en celebraciones en honor a Dioniso. No se trataba solo de un mero entretenimiento en el marco de una celebración religiosa. Muchas de las representaciones dramáticas, con sus actuaciones, cantos y bailes, armonizados con música y poesía, eran de una calidad artística insuperable. Y en el fondo de todo aquello, detrás de las máscaras y de los versos yámbicos, resplandecía una veta que invitaba a los espectadores a reflexionar sobre la vida, la política y la religión. Acompáñennos en este encuentro y descubramos juntos qué había detrás de escena en uno de los aportes más significativos que los griegos nos legaron. El teatro en la antigua Grecia. No existe un consenso sobre los orígenes del teatro, a pesar de que los propios griegos teorizaron sobre ello en la antigüedad. Pero más allá de las diferentes versiones y posturas al respecto, no cabe duda que fueron los griegos quienes llevaron las representaciones teatrales a un estadio más elevado y desarrollado. Hablar de los inicios del teatro es hablar del origen de la tragedia como estilo poético y coral. Debemos, por tanto, empezar por preguntarnos ¿qué es una tragedia? La tragedia es una obra dramática en la que intervienen personajes heroicos en una situación que conduce a un desenlace funesto, un destino que solo acaba con la locura o la muerte. En la tragedia se hace uso de un lenguaje cuidado y solemne y suele generar una catarsis en los espectadores. Etimológicamente hablando, tragedia viene del griego tragodía, palabra compuesta por tragos, que significa macho cabrío, y odé, canción, lo que alude a las canciones que los atenienses entonaban durante las procesiones y rituales en honor a Dioniso, el dios del vino. Los propios griegos tenían la convicción de que la tragedia hundía sus raíces en los antiguos cantantes de ditirambos que, disfrazados de sátiros, recorrían la ciudad durante las Dionisias. Según la tradición, fue el poeta Arión, que vivió entre los siglos 7 y 6 antes de la era común, el que inventó el estilo trágico al organizar un coro de manera más o menos profesional y hacerlo bailar y cantar un ditirambo en el ágora, atrayendo la atención y admiración de los ciudadanos que celebraban las fiestas de Dioniso. Este coro se repitió año tras año, hasta que en 543 el tirano Pisístrato instituyó los primeros certámenes de cantantes de ditirambos, asignando para ello un área llamada orquestra o espacio de baile, en torno al altar de Dioniso. El gran cambio sucedió en el 534 antes de la era común, cuando un dramaturgo llamado Tespis hizo que un actor ajeno al coro mantuviera un diálogo con este. Dicho diálogo, al parecer, no era sino una especie de prólogo o discurso introductorio sobre el tema que el coro trataría. Para ello fue necesario que el diálogo abandonase la complicada métrica de los ditirambos por un tipo de verso más fácil y cotidiano, como lo era el verso yámbico. Con el tiempo, la intervención del actor fue aumentando en detrimento del antiguo papel que cumplían los cantantes de ditirambos, los cuales, aún disfrazados de sátiros, fueron configurándose como un coro ataviado con máscaras humanas. Tespis es considerado el primer dramaturgo, el primer compositor de tragedias. Se cuenta que transportaba en un carro al coro y al actor, a los que les pintaba el rostro de rojo con los residuos que quedaba de la fermentación del vino.
Se trataba de un primer acercamiento a lo que luego serían las conocidas máscaras del teatro. Al introducir el primer actor, Thespis sentó las bases de un nuevo estilo que numerosos dramaturgos, después de él, enriquecerían con sus aportes e innovaciones, hasta conformar ese género artístico tan complejo y grandilocuente que fue la tragedia, el corazón del teatro. Después de Thespis siguió una serie de poetas trágicos de los que poco o nada se sabe, como Quérilo, Frínico y Prátinas. Entre el 530 y el 490 antes de la Era Común, numerosas obras fueron presentadas durante las fiestas de Dioniso en Atenas, consolidando una tradición y afianzando el vínculo entre teatro y religión. El siglo V trajo consigo un importante desarrollo en cuanto a las representaciones dramáticas, debido sobre todo a los aportes de poetas de gran calidad artística y espíritu innovador, entre los que destacaron Esquilo, Sófocles y Eurípides. El primero de ellos, Esquilo, nació en Eleusis cerca del 525 antes de la Era Común y vivió en carne propia las guerras médicas. Superada la amenaza persa, Esquilo se dedicó a la tragedia, hasta el punto de componer 90 obras, de las que lamentablemente solo conservamos 7 completas. Destacan en su producción literaria piezas como Agamenón, las Euménides y los 7 contra Tebas. Las obras de Esquilo se centran en la culpa hereditaria y en un concepto de justicia no individual, sino grupal, propio de la comunidad. Para este dramaturgo, además, la sabiduría solo se consigue mediante el sufrimiento ocasionado por la amartía, o error trágico. El protagonista se ve forzado por el destino a actuar, y en dicha actuación encontrará el error y la culpa que le causarán un gran dolor, y solo a través de ese dolor alcanzará el conocimiento. Más allá del nivel de sus obras, el mayor aporte que Esquilo hizo al teatro fue atreverse a incorporar un segundo actor que acompañara al protagonista, pues hasta ese momento solo aparecía en escena un único personaje, manteniendo diálogos con un coro formado por 12 miembros. También se dice que fue Esquilo quien introdujo en el teatro la máscara policromada, confiriendo al actor un aspecto impresionante y terrorífico. Con Esquilo, el teatro adquirió su verdadera esencia, a pesar de conservar aún varios rasgos arcaizantes, como la excesiva extensión de los cantos corales en comparación con los diálogos de los actores. Un desequilibrio que cambiaría con los nuevos dramaturgos. El segundo poeta trágico de este siglo de oro fue Sófocles, que introdujo no solo un tercer actor, sino que aumentó el número del coro a 15 miembros, número que sería definitivo. Ambos aportes le permitieron enriquecer no solo la puesta en escena de sus obras, sino los diálogos que los actores mantenían. Sófocles nació en Colono, a las afueras de Atenas, en el año 496 antes de la Era Común. Fue un autor realmente prolífico durante su larga vida, componiendo nada menos que 130 obras, de las que, nuevamente, solo 7 han llegado a nuestros días. Obtuvo el primer premio de los certámenes teatrales en 24 ocasiones, y entre sus piezas más conocidas destacan Áyax, Antígona y su célebre Edipo Rey. A pesar de ser unos 30 años más joven que Esquilo, la ideología y la mentalidad de Sófocles eran muy distintas. Y eso se vio plasmado en sus obras, donde se exploraba la soledad del ser humano. Cada personaje en las obras de Sófocles se nos presenta como el arquetipo humano, sin dejar de ser personas dolientes que muchas veces sufren por el solo hecho de ser mortales, con sus penas y miserias. En Sófocles encontramos nuevamente que el dolor ennoblece y enseña, pero a diferencia de Esquilo, dicho dolor no es comunitario. El héroe debe sufrirlo en soledad.
La ironía y la religión, por otra parte, cumplen un rol fundamental en sus obras. Finalmente, el último gran dramaturgo fue Eurípides, a quien se lo conoció como el filósofo de la escena. Sus obras reflejan la crisis a la que se enfrenta el hombre racional en oposición a las creencias tradicionales, y presentan las pasiones humanas como fuerzas irracionales que estallan con frecuencia en violentos conflictos. Con todo, en las pasiones se pueden encontrar cosas positivas que llevan al hombre a realizar los actos más nobles. Nacido en Salamina entre el 484 y el 480 antes de la era común, Eurípides pertenecía a un círculo aristocrático que empezó a refutar el mito y toda forma de irracionalidad, lo que le influenció a introducir en sus obras algunos atisbos de agnosticismo y descreencia, no siempre comprendidos o aceptados por el público. Se cuenta que escribió 92 obras, de las que conservamos 18 tragedias y un drama satírico. Destacan entre su colección Medea, Orestes y su excepcional Las Bacantes. Eurípides parecía no creer en los mitos, y aún así se servía de ellos para replantearlos en claves nuevas, más humanas y realistas. Los reinterpretaba para que reprodujeran los problemas de su tiempo y obligaba al público a plantearse nuevas preguntas. Esto, desde luego, llevó a que la mayoría lo criticara y acusara de impiedad. Señalado como hombre irreligioso, resulta paradójico que en las obras de Eurípides los dioses apareciesen más veces que en las de Sófocles y Esquilo. Es probable que la intención de Eurípides haya sido presentar al auditorio una divinidad más humana, y no tan sobrenatural, hasta el punto de parecer dioses degradados, y tal vez por ello menos merecedores de veneración. Un ejemplo de la crítica de Eurípides a la religión lo vemos en su obra Orestes, en donde nos presenta al dios Apolo como el único culpable del matricidio cometido por el protagonista, dejando bien en claro que el hombre no es más que un esclavo que debe someterse a la caprichosa divinidad. El atrevimiento de Eurípides ayudó a modernizar recursos literarios como la ironía, y renovó en gran medida la tragedia, explorando otros sentimientos además del dolor y la soledad. Fue sin dudas un dramaturgo rupturista, que buscó nuevas formas de expresión, pero que no llegó a ser comprendido y mucho menos aceptado. La muerte, de hecho, lo encontró exiliado en Macedonia, pero como suele ocurrir a menudo, la fama le llegó post-mortem, hasta el punto que autores posteriores como Aristóteles lo llamasen el más trágico de los poetas trágicos. Cuando el tirano Pisístrato instituyó los primeros certámenes dramáticos en el 543 antes de la era común, cuando aún no había siquiera un actor que dialogara con el coro, lo hizo para atraerse el favor del pueblo. El teatro había nacido, pues, salpicado de intenciones políticas. Pero no fue hasta la época de Pericles que se llegó a la convicción de que el ciudadano podía ser educado políticamente mediante el teatro. Y es que frente a los antiguos ideales aristocráticos que enaltecían a las clases pudientes y bregaban por la vuelta de una oligarquía, el teatro naturalizaba el nuevo régimen democrático. Los persas de Esquilo, puesta en escena en el 472, trasladó al pueblo ateniense el sentimiento de honor político frente a los antiguos honores y privilegios aristocráticos propios de años pasados. También en las Euménides del mismo autor, datada en el 458, vemos a la diosa Atenea reformando el viejo y aristocrático tribunal del Areópago para que fuese más justo y humanitario con los necesitados. Incluso en los Heráclidas del 430 y en las Suplicantes del 423, ambas de Eurípides, se enaltece a la polis de Atenas como ciudad hospitalaria y obediente solo de sí misma.
Poco a poco y gracias al teatro, iba calando en los ciudadanos valores políticos como el orgullo de ser ateniense, la bondad ética de las instituciones democráticas y sobre todo el respeto hacia las leyes. Por otra parte, las autoridades de la polis aprovechaban la gran afluencia de personas durante las grandes Dionisias para realizar actos de naturaleza política y poner de manifiesto la grandeza de la ciudad. De esta forma, se presentaban los tributos anuales que Atenas recaudaba de sus aliados de la Liga de Delos y se celebraba asimismo un desfile de niños cuyos padres habían muerto en batalla y que habían sido mantenidos con el tesoro público. En cuanto a la religión, recordemos que el teatro se originó en un contexto cultural. Como se dijo antes, los inicios de la tragedia se hallan en los antiguos coros que se reunían para cantar ditirambos en honor a Dioniso. Cada año en Atenas se celebraban 4 fiestas de este dios: las Leneas, las Antesterias, las Dionisias rurales y las Grandes Dionisias. Y en todas ellas se llevaban a cabo representaciones teatrales en las que sus autores competían por un premio y la gloria. Aunque los mejores dramas se reservaban para las Grandes Dionisias, la fiesta más importante de los atenienses después de las Panateneas. Las grandes Dionisias se celebraban por varios días durante el mes de la Febolión, a principios de primavera, cuando los viajes por tierra y por mar volvían a ser seguros, lo que permitía que la ciudad de Atenas se llenara de visitantes de todas partes de Grecia, que acudían a presenciar las representaciones en el teatro. El 10º día del mes de la Febolión, una procesión de efebos con antorchas y de muchachas con cestas traía la estatua sagrada de Dioniso desde la ciudad de Eleuteras, para depositarla en el templo que este dios tenía en Atenas. Ese mismo día, cada una de las 10 tribus en que estaba dividida Atenas organizaba un coro de 50 chicos y 50 adultos, que competían en un concurso, como reminiscencia de los antiguos cantantes de ditirambos. Un día antes tenía lugar un evento llamado Proagon, en el que los autores, tanto de tragedias como de comedias, presentaban los temas que tratarían sus obras. Solo podían participar en las Grandes Dionisias 5 poetas cómicos con una sola obra cada uno y 3 poetas trágicos con 3 tragedias y un drama satírico. En total llegaban a ponerse en escena 17 obras en el festival. El segundo día tenían lugar las primeras representaciones, empezando por las comedias, y en los días 3, 4 y 5 se ponían en escena las tragedias, más un drama satírico al final de cada jornada. Cada día estaba reservado para las 4 piezas de un mismo dramaturgo. Una vez terminadas todas las obras, un jurado formado por un representante de cada una de las 10 tribus de Atenas debía dictaminar al ganador del certamen. Los jueces escribían sus veredictos en tablillas que metían en una urna, de la cual el arconte extraía 5 tablillas al azar. El nombre del autor que más veces se repetía era proclamado vencedor de las Grandes Dionisias y coronado con hiedra. Si un autor deseaba participar del festival, debía presentar con bastante anticipación un resumen de sus obras y solicitar al arconte epónimo que le buscara a alguien que le sufragara un coro. Debido a que los gastos de ensayo y montaje del coro ascendían a sumas considerables, estos solían ser cubiertos por algún ciudadano acaudalado que por esta contribución recibía el nombre de corego y era reconocido por el honor que aquello conllevaba. Al corego le correspondía hacerse cargo de los gastos que generaran los miembros del coro, desde la vestimenta y las máscaras hasta el alimento que consumieran durante los ensayos, e incluso ceder o alquilar un lugar donde pudieran practicar. Se estima que los gastos para las 4 obras de un dramaturgo ascendían a las 30 minas de plata, mientras que el mantenimiento de los coreutas de una sola comedia llegaba a las 20 minas. Y si la obra resultaba ganadora, también le correspondía al corego costear la ofrenda a Dioniso. Los coregos solían rivalizar entre sí en cuanto a generosidad, dando como resultado puestas en escenas de enorme calidad.
Algunos, en recuerdo de su corejía, llegaron a levantar monumentos conmemorativos, como la célebre linterna de Lisícrates en 334 o el monumento de Trasilo en 320 a.C. de la Era Común. Pero la institución de la corejía no duró siempre y fue abolida en tiempos de Demetrio de Falero, entre el 317 y el 307 antes de la Era Común, y sus funciones pasaron a ser desempeñadas por un funcionario público llamado Agonotetes. A lo largo de estos minutos hemos hablado de los orígenes del teatro, de los aportes de los grandes dramaturgos y de la relación entre teatro, política y religión. Ahora bien, ¿cómo estaba estructurada una obra de tragedia? ¿Cómo se conformaba el coro? ¿Y qué podemos decir de los espectadores? La principal característica de una obra dramática era la alternancia entre partes habladas e interpretadas por los actores y partes cantadas y bailadas por el coro. Poner en escena una obra implicaba la participación de varios elementos. En primer lugar, un guión escrito como un texto poético, en el que los actores dialogaban y el coro cantaba, con gestos, reacciones y movimientos. Todo eso acompañado por música y determinadas coreografías de baile. Cuando el coro entonaba las partes líricas, lo hacía usando una diversidad de metros y ritmos que le conferían al canto un aire de solemnidad. El diálogo entre los actores, en cambio, se hacía con un lenguaje no tan formal, razón por la que se empleaba el trímetro yámbico y a veces el troqueo y el anapesto. Pero además del canto del coro y el diálogo de los actores, había una tercera modalidad de recitado, la paracatalogué, que era una declamación acompañada por música de flauta, recitada casi siempre durante la entrada y la salida del coro. La tragedia se estructuraba en varias partes, siguiendo un orden estricto. Comenzaba por el prólogo, donde un actor presenta el argumento del drama en versos muy breves. Luego seguía el párodo, que no era sino la entrada del coro, que hacía su aparición en la orquesta cantando y bailando. A continuación daban inicio los episodios, a cargo de los actores, que dialogaban y gesticulaban entre sí. Estos episodios se veían enriquecidos por varios recursos argumentales como el agón, que era un enfrentamiento verbal entre personajes que exponen argumentos opuestos, o como las esticomitías, que eran diálogos entrecortados y muy vivos. También estaba la resis, una larga tirada de versos recitados por un mismo actor, y los amebeos, que eran diálogos cantados entre un personaje y el coro. Una tragedia contaba con varios episodios, y entre cada uno tenía lugar una intervención lírica del coro llamada estásimo. Los estásimos eran versos cantados y formados por una estrofa, una antistrofa y un estribillo llamado epodo. Finalmente, la obra trágica finalizaba con el éxodo, que era la retirada del coro de la orquesta. La estructura de la comedia no distaba mucho de la tragedia, aunque tenía ciertos agregados de los que hablaremos más adelante. Al actor principal se lo llamaba protagonista, mientras que al segundo y tercer actor se los conocía como sinagonistas, o actores de acompañamiento. A un actor en general, tanto de tragedia como de comedia, se lo llamaba hipocrités. Como se ha dicho antes, al principio solo había un actor hasta que Esquilo introdujo el segundo y Sófocles el tercero.
Más adelante aparecieron en escena actores que no participaban en el diálogo ni en la acción, sino que estaban allí como figurantes. A estos últimos se los denominó Κοφά πρόσωπα o máscaras sordas. En las comedias, al parecer, había libertad en cuanto al número de actores, pero en las tragedias solo podían intervenir 3 en escena, sin contar con el coro que bailaba y cantaba en la orquesta. El hecho de que fuesen 3 y solo 3 los actores en cada obra hacía que forzosamente uno de ellos desempeñara más de un papel, para lo cual se volvía indispensable el uso de las máscaras y el cambio de vestimenta. Todos los papeles eran representados por actores masculinos, aun cuando debían interpretar a personajes femeninos. Debemos, por tanto, tener conciencia del enorme esfuerzo y tensión a los que se veían sometidos los actores, que debían interpretar, de memoria y en clave poética, varios personajes en cada una de las 4 obras que se representaban en un día. Sabemos que los actores gozaron de gran prestigio en la antigüedad, hasta el punto de que varias ciudades les concedían ciertos derechos de inmunidad y de libre circulación, razón por la que a veces eran enviados como embajadores en cuestiones políticas y diplomáticas. Al principio los actores eran contratados por el propio autor, pero más tarde fue el Estado el que se encargó de seleccionar, mediante sorteo, 3 protagonistas para cada dramaturgo. Hablemos ahora del vestuario de los actores. Sobre las ropas y trajes que llevaban tenemos algunos testimonios escritos y en decoración de cerámicas. En una figura que aparece en un vaso del 470 antes de la Era Común, vemos personajes con quitón e imatión preparándose para salir a escena. El vestido que llevaban los actores trágicos solo dejaba al descubierto los tobillos y los antebrazos, y algunos personajes aparecían con el negro del luto o los harapos de un esclavo. En la obra Alcestis de Eurípides tenemos incluso a Tánatos, la muerte, cuyo aspecto en escena habría impresionado a los espectadores. El vestuario en la comedia, en cambio, era más informal y menos individualizador, y los actores solían llevar postizos y agregados como vientres voluminosos, falos enormes y senos turgentes. Sobre el calzado, sabemos que los actores llevaban coturnos, un tipo de sandalia con un tacón de madera de hasta 10 centímetros de altura. Su uso en el teatro, sin embargo, solo está atestiguado a partir de época helenística. El último gran elemento que formaba parte del vestuario era la máscara, conocida como prosopon. La máscara servía para proteger al portador de ciertos poderes hostiles o bien para transmitir la fuerza del ser que representaba. En el ámbito del teatro tenía desde luego un poder de simulación a la vez que permitía aumentar la resonancia de la voz. Para su confección se empleaban tiras de lino con engrudo para endurecerlas, dejando huecos para los ojos y la boca, que solían ser de grandes proporciones. A veces tenían barbas y pelucas, y en las comedias podían incluso tener rasgos zoomórficos. Ninguna máscara de lino se ha conservado, y las pocas que conocemos de cerámica pertenecen a épocas helenística y romana. Ubicado en la orquesta, el coro de las tragedias estaba formado al principio por 12 miembros, llamados coreutas, hasta que Sófocles aumentó su número a 15, cantidad que se mantuvo por tradición.
Al frente del coro destacaba uno de sus miembros, el corifeo, al que le correspondía llevar la voz cantante y que en ocasiones conversaba con alguno de los actores. El coro de las comedias, en cambio, estaba formado por 24 individuos, mucho más vistosos y estrafalarios, que al entrar de forma precipitada a la orquesta ofrecían cierta impresión de desorden. El carácter desenfadado de las comedias le otorgaba al coro cierta libertad que en las tragedias no tenía. Por ejemplo, en la obra Lisístrata de Aristófanes, el coro estaba dividido en dos grupos, uno formado por 12 hombres y otro por 12 mujeres. Y en Las Aves, del mismo autor, cada integrante del coro estaba disfrazado de un tipo de pájaro distinto, con su propio plumaje y reproduciendo cada uno el sonido de su especie, lo que habría sido realmente colorido y ruidoso. Además de cantar, el coro realizaba un tipo de danza que variaba según se tratase de tragedia o de comedia. El principal baile de la tragedia era la emeleia, una sucesión de pasos graves y sosegados, pero cuando el tono de la música cambiaba y se hacía más animado, el coro bailaba el hipórquema, de movimientos más bruscos y excitados. En la comedia, en cambio, se ejecutaba el córdax, un tipo de danza asociada a la embriaguez, el desenfreno y la sexualidad. El coro no tenía una función uniforme, sino que dependía de cada obra y del papel que el autor le asignara. A veces aconsejaba al protagonista y otras veces mostraba su aprobación o rechazo ante tal o cual comportamiento. Cuando el coro cantaba las partes líricas, lo hacía todo el grupo en una bella armonía de voces, pero en las partes recitadas, en las que intervenía, lo hacía solo el corifeo, asumiendo una función secundaria en la trama y casi siempre para anunciar la entrada o salida de algún personaje. Pese a su valor e importancia, la evolución del coro ha sido decreciente a lo largo de la historia del teatro. Recordemos que la tragedia nació de los primitivos cantantes de ditirambos en las Dionisias, sin actor alguno que los interrumpiese. Por tanto, no es de extrañar que en las primeras tragedias de Esquilo, el canto del coro ocupara una extensión desproporcionada en relación con los diálogos del protagonista. En Sófocles encontramos luego cierto equilibrio, pues el diálogo recitado empezaba a cobrar relevancia. Pero la cuestión cambió con Eurípides. El coro no solo tenía menos participación, sino que apenas se involucraba en la acción. Parecía que estaba allí solo porque la tradición lo exigía. Eurípides introdujo además algunas innovaciones que afectaron la composición del canto coral. Aparecieron así las monodias y las arias, dos tipos de cantos interpretados no ya por el coro en su totalidad, sino por uno solo de sus miembros. El teatro no era solo diálogos y cantos, sino también una experiencia musical. Todas las obras, ya fuesen tragedias o comedias, estaban amenizadas con música de fondo. Aristóteles, de hecho, enaltecía la tragedia como un género superior a la épica, precisamente por lo elaborado de su música. Por desgracia, no se ha conservado ninguna partitura que nos revele cómo era la música del teatro, por lo que solo podemos especular al respecto. Los principales instrumentos que se utilizaban eran la lira y la cítara, y también la flauta y la siringa. Y sabemos que se producían efectos de sonido con tambores y calderos de estaño rellenos de piedras para simular el estallido de un trueno. El teatro llegó a contar con una serie de ingenios puestos al servicio de la representación dramática. Así, por ejemplo, estaban los periactos, una estructura de madera con 3 caras, cada una decorada con un paisaje diferente y que giraba sobre un pivote,
Se cuenta que el primero en utilizar los periactos fue Sófocles en su Edipo Rey, probablemente en el 429 antes de la Era Común. También se empleó un tipo de grúa llamada mecane, que permitía elevar a un actor por el aire para simular la entrada o salida de un dios, recurso que en lengua griega se conoció como apomecanes theos y en latín como deus ex machina. El primero que implementó este ingenio fue Eurípides en su obra Medea, puesta en escena en 431, cuando hizo que la protagonista fuese arrebatada al cielo en un carro de fuego. Otro mecanismo utilizado en el teatro fue la enquíclema, una plataforma móvil sobre ruedas, a veces con una pantalla vertical en el centro, que permitía mostrar de forma velada un suicidio o un asesinato, ya que no estaba bien visto representar escenas de muerte de forma directa. Algunos teatros, como el de Argos, disponían de un pasadizo subterráneo llamado escalera de Caronte, que partía desde detrás de la escena hasta el centro de la orquesta, y que permitía hacer una sorpresiva aparición o desaparición justo delante de los espectadores. Por último, podemos mencionar la anapiesma, una suerte de trampilla ubicada en la parte superior de la escena a través de la cual solía aparecer la figura de un dios. Hemos hablado de los actores y del coro, pero había aún un tercer grupo que hacía la esencia del teatro griego, y ese era el de los propios espectadores. El teatro, cuando estuvo plenamente integrado en la vida social y religiosa de la polis, se constituyó como un verdadero fenómeno de masas. El público que asistía a las obras podía alcanzar un número considerable de personas, a juzgar por el aforo de los principales teatros, que oscilaba entre los 14.000 y los 17.000 espectadores. Una discusión que parece no tener solución es la presencia de niños y mujeres en el teatro. Si damos crédito a Aristófanes en su obra Las nubes, no cabe duda de que los niños sí podían presenciar las representaciones, incluso las tragedias. Pero en cuanto al público femenino, la cuestión no está tan clara. Algunos sostienen que los espectadores eran solo hombres y otros que las mujeres sí podían presenciar las obras, aunque en menor proporción que los varones. En época helenística y romana, sin embargo, su presencia en las gradas queda fuera de toda duda. La entrada al teatro no era gratuita. Los espectadores debían comprar boletos que tenían forma de objetos circulares y que al parecer alcanzaban el costo de 2 óbolos, al menos durante el siglo V antes de la Era Común. En relación a ello, existía un fondo de ayuda llamado Teoricom, implementado probablemente por Pericles y que tenía como fin subvencionar con dinero del Estado a los ciudadanos pobres para que pudieran asistir a los espectáculos. El comportamiento de los espectadores durante las obras estaba lejos de ser respetuoso. El público no guardaba silencio ni reservaba los aplausos y demás manifestaciones para el final, sino que interrumpía con frecuencia a los actores con gritos, muestras de aprobación, abucheos e incluso arrojándoles cosas si la trama no les gustaba. Al igual que la tragedia, la comedia fue una manifestación artística y cultural vinculada a la vida de Atenas, especialmente durante las Leneas y las Dionisias rurales. Tanto la tragedia como la comedia se celebraban en el mismo contexto y estaban destinadas al mismo público. Pero mientras la tragedia tenía un aire solemne y exploraba los conflictos morales y religiosos mediante temas mitológicos,
La comedia parodiaba la sociedad de su tiempo, aunque de manera distorsionada, en tanto que combinaba realidad con fantasía. Las primeras comedias se celebraron en el año 486 antes de la Era Común, durante las grandes Dionisias, siendo un tal Quiones el ganador de dicho certamen. A partir de entonces, se presentaron cada año 5 comedias en los diferentes festivales, salvo durante los años de la Guerra del Peloponeso, que por cuestiones económicas se redujeron a 3 representaciones por fiesta. La comedia no trataba temas heroicos, sino que reflejaba escenas de la vida cotidiana en las que el protagonista actuaba como un antihéroe que alcanzaba su objetivo mediante la astucia, la parodia e incluso la fantasía. A diferencia del autor de tragedias, que bebía del rico caudal de mitos, el de comedias debía inventarse el argumento de sus obras. Cierto es que disponía de una buena inspiración en la comunidad que lo rodeaba, pero el comediógrafo tenía que ir más allá que solo reflejar la sociedad en la que vivía. La realidad debía ser interpretada en clave utópica. Si el Tribunal de Justicia era corrupto, la comedia buscaba la manera de ridiculizar a los jueces para hacerle ver al público lo absurdo de sus instituciones. Y si resultaba imposible poner fin a la guerra, el héroe cómico se las ingeniaba para conseguir al menos un armisticio, de la manera menos pensada. Así como la tragedia surgió de los coros de ditirambos, la comedia tiene sus orígenes en los grupos de cantantes fálicos, que durante las Dionisias rurales bailaban y gesticulaban con sus falos descomunales, al tiempo que intercambiaban insultos y chanzas con los espectadores. Estos grupos se conocían con el nombre de comos, palabra de la que probablemente viene el término comedia. En cuanto a la estructura de la comedia, esta se parece mucho a la de la tragedia, con su prólogo y párodo, los episodios y el éxodo, pero cabe destacar algunas diferencias. El prólogo de las comedias era más extenso que el de las tragedias, ya que mientras el tema de estas últimas trataba sobre mitos que todo el mundo conocía, las comedias versaban sobre temas cotidianos de los que no todos los ciudadanos estaban al tanto. De ahí que las comedias requiriesen de una introducción más desarrollada. El párodo o ingreso del coro a la orquesta se hacía de forma desordenada y caótica, causando las risas del público. A continuación tenía lugar la parábasis, la gran diferencia estructural entre comedia y tragedia. Durante la parábasis, el corifeo se desatendía completamente de la trama de la obra y se dirigía al auditorio, introduciendo un tema distinto, en el que podía criticar la actuación política de algún funcionario, presente seguramente en el teatro, o bien burlarse de las instituciones democráticas o quejarse de la situación económica y social de la ciudad, muchas veces con palabras hirientes y carentes de simpatía. En ese momento, el autor de la comedia hacía uso de uno de los mejores derechos de la democracia, la parresía o libertad de expresión. Ejecutada la parábasis, la obra cómica continuaba con el desarrollo de los episodios y terminaba con el éxodo del coro. Entre los comediógrafos más reconocidos encontramos a Aristófanes. Aristófanes nació en Atenas en 445 antes de la Era Común y vivió buena parte de su vida bajo la sombra de la Guerra del Peloponeso, en un ambiente cargado de pesimismo y de constante preocupación. Ante semejante realidad, Aristófanes se nos presenta como un pacifista que aborrece la guerra, criticando abiertamente a los demagogos partidarios del conflicto con Esparta. Compuso 44 obras, de las que solo conservamos 11, siendo célebres sus piezas acarnienses, Las aves y, claro, Lisístrata.
Aristófanes hacía uso de una serie de recursos con los que conseguía sacar carcajadas de su auditorio. Además de disponer de la parodia, de chistes burdos y de un lenguaje soez, solía recurrir a la sorpresa de lo inesperado para conseguir ese efecto cómico. Por ejemplo, ante una situación de fastidio, presentaba al protagonista con una idea genial, aunque descabellada, que al final, contra toda lógica, conseguía poner en práctica. Aristófanes también destacó en la creación de palabras y expresiones de doble sentido, cuya sola mención bastaba para hacer reír a los espectadores. Otro autor de comedias de gran renombre fue Menandro, aunque bastante posterior a Aristófanes. Menandro nació en el año 342, en una Atenas completamente distinta de la gloriosa polis de Pericles. La sombra de Macedonia había dividido la sociedad en aquellos que deseaban la paz y aquellos que no querían doblegarse ante el poder de Filipo y Alejandro. Por otra parte, la inevitable decadencia de las instituciones democráticas hizo que muchos ciudadanos regresaran a la vida en el campo. En ese contexto de frustración y retroceso cultural, la tragedia desapareció casi por completo, y solo la comedia persistía como un pálido reflejo del esplendor de antaño. La poesía cómica de Menandro estaba muy lejos de parecerse a la comedia política de Aristófanes. Sus obras se centraban en temas genéricos y universales, como la amistad, el amor o el destino. Además de estas diferencias argumentales, la comedia de Menandro se caracterizó por 3 puntos fundamentales. En primer lugar, el coro apenas tenía participación, y su presencia parecía forzada por cuestiones de tradición. Sus piezas, por otra parte, se estructuraban en 5 actos. Y por último, el registro lingüístico se había vuelto menos elevado y poético, y más parecido al habla vulgar. Además de las tragedias y las comedias, en los festivales dionisíacos se ponía en escena otro tipo de representación, conocido como drama satírico. Una vez representadas las 3 tragedias de un día, la sesión se cerraba con una obra de estilo cómico en la que los integrantes del coro estaban disfrazados de sátiros, unas criaturas con cuerpo de hombre y patas de cabra, relacionadas estrechamente con el culto de Dioniso. Cada drama solía guardar relación argumental con las tragedias que le precedían ese día, aunque desde un enfoque distinto que parodiaba el rigor y la solemnidad de los héroes trágicos. El drama satírico servía de contrapunto a toda la seriedad y angustia que los espectadores experimentaban durante las tragedias. La tensión se relajaba y el día terminaba con risas y buen humor. Era, pues, un broche de oro con que se cerraba la sesión dramática. El drama satírico no era más que un subgénero de la tragedia, aunque sin la seriedad ni la grandeza de esta. Tanto el drama como la tragedia eran composiciones de un mismo autor. Se ponían en escena el mismo día y en ambas actuaban los mismos actores y cantaba el mismo coro. Incluso eran idénticas en cuanto a estructura poética, aunque cabe mencionar que el drama era mucho más breve que la tragedia. Sobre sus orígenes se cuenta que fue invento de un tal Prátinas de Fliunte, a fines del siglo VI antes de la Era Común, como respuesta a las críticas que recibieron las primeras tragedias. Y es que cuando éstas fueron puestas en escena, desarrollando sus temas mitológicos, muchos se preguntaron qué tenían que ver con el culto de Dioniso. El drama, con su ambiente festivo y su coro de sátiros liderados por Sileno, vino pues a llenar ese vacío. Aunque se conocen los nombres de varios dramas satíricos, lamentablemente ha sobrevivido uno solo completo. Se trata de El Cíclope, atribuido a Eurípides. Hablemos finalmente del edificio diseñado para poner en escena las obras dramáticas.
principio, las representaciones corales se llevaban a cabo en espacios públicos como el ágora, donde se fueron añadiendo asientos de madera de hasta 8 gradas de altura en torno a un área de baile. Pero en el año 498 antes de la Era Común, la precaria estructura se vino abajo, haciéndose necesario disponer de un espacio lo suficientemente grande y acondicionado para que todo el mundo pudiese ver y oír con comodidad. Se buscó entonces construir un graderío cerca del templo de Dioniso Eleuterio, aprovechando la ladera sur de la Acrópolis, de modo que hasta el último espectador comprendiese lo que sucedía en el área donde estaban los actores y el coro. Este primer edificio, no obstante, estaba lejos de ser el teatro con gradas de piedra que todos conocemos. Los espectadores que presenciaron las obras de Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes no estaban ubicados en asientos de piedra, sino en tablas de madera e incluso acomodados en la propia ladera de la Acrópolis. No sería hasta el 330 antes de la Era Común que Licurgo de Atenas llevó a cabo una serie de reformas edilicias, sustituyendo las tablas de madera por un graderío de piedra, aumentando además el tamaño de la orquesta y el escenario. Los teatros de piedra se construyeron entre los siglos IV y III antes de la Era Común y a lo largo y ancho de todo el mundo griego, empezando por la Grecia continental y las islas, hasta expandirse por la Magna Grecia y por las costas de Asia Menor. Los teatros de las grandes ciudades se construyeron a gran escala para acomodar a un número mayor de personas. El teatro de Dioniso en Atenas, por ejemplo, llegó a tener un aforo para 17.000 espectadores. El diseño semicircular ofrecía no solo una buena visibilidad, sino una acústica inigualable. Los arquitectos griegos fueron capaces de crear una estructura que permitía a las voces de los actores llegar hasta las últimas gradas sin esfuerzo alguno. Es sobradamente conocido el caso del teatro de Epidauro y su impresionante acústica, que conocemos gracias a su excelente estado de conservación. Arquitectónicamente, el teatro estaba formado por 3 partes principales: el koilon, la orquesta y la escena. El koilon era el conjunto de gradas donde se sentaban los espectadores. Se conocía también como theatron, que significa lugar desde donde se mira, y que terminó dando nombre a toda la estructura. Tenía forma semicircular y los asientos, que recibían el nombre de edolia, estaban situados en gradas separadas de forma vertical por sectores llamados querquides y de forma horizontal por unos pasillos llamados diasómata. Dichos pasillos dividían el graderío en 2 o más partes, conociéndose como epiteatro, la sección más alta y alejada de la orquesta. Los asientos eran de piedra y los de primera fila, generalmente de mejor calidad, eran conocidos como proedría y estaban reservados para sacerdotes y autoridades de la polis. La orquesta o área de baile era la parte más antigua del teatro donde cantaba y danzaba el coro. Estaba construida al pie de la colina, en suelo llano, y en época clásica solía haber allí un altar ubicado en el centro consagrado a Dioniso y conocido como Timele. Por lo general, la orquesta tenía forma circular, con un diámetro que variaba y que podía alcanzar los 24 metros, aunque existían casos de orquestas semicirculares como la de Epidauro. La última parte del teatro era la escena. Se trataba de una plataforma alargada situada junto a la orquesta, en el lado opuesto al koilon. Algunas escenas llegaban a alzarse hasta 3 metros por encima de la orquesta. Entre la escena y la orquesta se abrían 2 corredores conocidos como párodos, por donde entraba y salía el coro. En las primeras escenas se empleaban telones para que los actores pudiesen ocultarse detrás mientras se cambiaban de ropa y de máscaras. Más tarde el telón fue sustituido por una construcción de piedra llamada parasenio, que se proyectaba hacia adelante por los lados y que tenía puertas para que los actores entraran y salieran. Solía decorarse con tapices y pinturas que simulaban determinados paisajes. Algunos parasenios, como el de Atenas, llegaron a tener 2 pisos.
El espacio que había entre el parasenio y la orquesta recibió el nombre de proscenio y era el espacio donde los actores actuaban e interactuaban con el coro. La plataforma sobre la que los actores se paraban se llamaba logeion, mientras que el segundo piso, usado generalmente por un actor que hacía de alguna divinidad, se lo conocía como teologeion. Las representaciones dramáticas sobrevivieron más allá de época helenística, gracias sobre todo al interés que los romanos tuvieron en ellas, creando su propio estilo de tragedias y comedias, aunque sin alcanzar la calidad poética de siglos anteriores. Con la llegada del cristianismo al Imperio Romano, el teatro clásico perdió toda fuerza y sentido. Uno de sus últimos estertores fue la tragedia compuesta por el arzobispo Gregorio Nacianceno en el siglo VI bajo el nombre Christus Patiens, cuyo argumento estaba inspirado en las Bacantes de Eurípides. Las tragedias todavía llegaron a ser puestas en escena en la Constantinopla del siglo VII. Sin embargo, la esencia del teatro clásico se hallaba muy distorsionada, si no perdida por completo, más que nada porque el cristianismo había suprimido ya el culto a Dioniso y prohibido el uso de máscaras y de temas mitológicos. No sería hasta los siglos XIX y XX que se volvieron a representar los clásicos de Esquilo, Sófocles y Eurípides en diferentes teatros modernos de Europa e incluso en las ruinas de los antiguos teatros griegos como el de Delfos, Atenas y, por supuesto, el de Epidauro. El teatro clásico, sin embargo, nunca se perdió por completo, sino que pasó a formar parte de nuestra esencia como seres humanos. Cada vez que el hombre imaginaba nuevos divertimentos y obras de recreación, lo hacía bajo el recuerdo y el empuje de las representaciones antiguas. Fueron los griegos quienes supieron crear, desde un simple canto coral, una de las mayores manifestaciones culturales de todos los tiempos, tan viva e inmortal como el nombre de los grandes dramaturgos que llenaron sus páginas de bella gloria.